Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de Arpel, es un verdadero placer darles la bienvenida a esta actividad organizada por el Comité de Ciberseguridad Industrial de Arpel. Este encuentro constituye nuestro cuarto panel de intercambio y reflexión sobre ciberseguridad industrial y el primero que desarrollamos en el 2025. En esta ocasión hemos decidido abrirlo al público en general y no únicamente a nuestras empresas socias, convencidos de que la ciberseguridad industrial es una responsabilidad compartida que trasciende los límites de nuestra industria. La protección de los sistemas y activos críticos no solo garantiza la continuidad y resiliencia de las operaciones del sector energético, sino que también salvaguarda la seguridad, el bienestar y la confianza de nuestras comodidades. Por ello, consideramos fundamental promover espacios como este, con distintos sectores, donde se puedan intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y contribuir conjuntamente a la evolución de la ciberseguridad en toda la región. En esta oportunidad abordaremos un tema de creciente relevancia para el sector: la aplicación de la inteligencia artificial en la prevención de ataques cibernéticos. Para ello contamos con la participación de tres distinguidos panelistas y un moderador de reconocida trayectoria en la materia. Para los que nunca han participado de una de nuestras actividades, les comento rápidamente que ARPEL es una asociación regional de empresas de petróleo, gas y energías renovables que se encuentra presente en el ámbito de América Latina y el Caribe. Es una asociación sin fines de lucro que fue creada en 1965, de hecho acabamos de cumplir 60 años este año, con el objeto de promover la integración, la cooperación y la asistencia recíproca entre empresas del sector y para contribuir de manera activa al crecimiento sostenible y a la excelencia operativa de la industria del gas y del petróleo en la región. Hoy, sus empresas socias representan un alto porcentaje de las actividades de upstream, midstream y downstream de Latinoamérica y el Caribe, e incluyen empresas operadoras nacionales e internacionales, proveedoras de tecnología, bienes y servicios, e instituciones nacionales e internacionales del sector. Si desean más información sobre Arpel y las diversas actividades que organiza, los invito a visitar nuestro sitio, que se encuentra en la página www.arpel.org, donde podrán encontrar información sobre la asociación. También quiero aprovechar esta oportunidad para comentarles rápidamente que Arpel, junto con sus empresas asociadas, está desarrollando un benchmarking de madurez en ciberseguridad industrial basada en el modelo C2M2. Esta iniciativa busca identificar brechas, compartir buenas prácticas y fortalecer la postura de ciberseguridad en nuestro sector. Esta iniciativa está financiada íntegramente por Arpel, por lo que invitamos a todas las empresas socias que aún no participan a sumarse a este esfuerzo colectivo, que contribuirá al fortalecimiento de la resiliencia operativa y al posicionamiento del compromiso de nuestra industria con la protección de sus activos críticos. Ahora les voy a dar algunos tips con respecto a la actividad de hoy y a la dinámica. La actividad esta va a ser grabada y posteriormente la vamos a subir al canal de YouTube de Arpel, donde no solo van a poder ver esta actividad en forma diferida, sino que también pueden acceder a otros materiales similares realizados con anterioridad. La interacción entre auditorio y los panelistas será exclusivamente a través del espacio de preguntas y respuestas, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, en la barra de Zoom, en la parte inferior. Puede figurar como preguntas y respuestas o como Q&A si tienen la plataforma en inglés. Esta actividad va a tener una duración de 1 hora y media, y en los últimos 20 minutos justamente se abrirá un espacio de preguntas y respuestas con el auditorio, que será coordinada por el moderador. Para ello le pedimos que todas las preguntas que vayan surgiendo durante las exposiciones las vayan poniendo por escrito en el espacio de preguntas y respuestas. Por último, una vez finalizada la actividad, le vamos a pedir a todos, si son tan amables, de que respondan una encuesta muy corta, pero muy importante para nosotros para poder orientar temáticas de futuras actividades como esta. Bueno, damos entonces comienzo a la actividad. En primer lugar, le quiero agradecer a los panelistas y al moderador por su apoyo en esta actividad y los presento. Por un lado, tenemos a Jamie Cano, que es ingeniero en magíster en sistemas por la Universidad de los Andes, con doctorados en negocios y educación, más de 30 años de experiencia en ciberseguridad y auditoría TI. Está certificado por el MIT y por el FIU, reconocido internacionalmente, autor de libros y con más de 250 publicaciones. Es profesor, conferencista y asesor internacional. Bienvenido, Jamie. Por otro lado, tenemos a Ariel Piso. Ariel
Es ingeniero y CEO de 4i Digital, especialista en soluciones de onboarding digital, ciberseguridad y prevención de fraude impulsadas por inteligencia artificial. Con una visión centrada en la innovación responsable, promueve el desarrollo de tecnologías que fortalecen la confianza digital y la seguridad en los entornos digitales. Bienvenido, Ariel, también. Por último, tenemos como panelista a Julio Ardita. Julio es consultor en ciberseguridad con más de 25 años de experiencia en estrategia, transformación, entornos OT, seguridad en pagos y respuesta a incidentes. Es fundador del CIPSEC, la primera empresa de ciberseguridad en Argentina, adquirida por Deloitte en 2016, donde fue socio y líder regional hasta 2022. Es licenciado en Sistemas, máster en Telecomunicaciones, certificado CISM e ISO 27001 y profesor en maestrías, con más de 20 conferencias dictadas. Bienvenido, Julio, también. Para coordinar este panel notable vamos a contar con Leonardo Iglesias. Leonardo es ingeniero con más de 20 años en tecnología de ciberseguridad, complementado con un EMBA para integrar visión técnica y estratégica. Es gerente ejecutivo de ciberseguridad en YPF, la empresa petrolera nacional de Argentina. Es experto en protección de activos críticos, continuidad operativa y cumplimiento normativo, y lidera equipos multidisciplinarios donde se implementan marcos como el NIST, ISO 27001 y EC 60443, con amplia experiencia en energía, industria y tecnología, y a la vez también delegado de YPF en el Comité de Ciberseguridad Industrial de ARPEL. Bienvenido a todos, les deseo mucha suerte, espero que disfrute todo el auditorio esta charla y que puedan sacar provecho. Muchas gracias y bueno, estimado Leonardo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un gusto. Buenos días a todos. Realmente para mí es un honor moderar este panel porque los profesionales que van a dar las charlas hoy, la verdad que son de primer nivel y estoy seguro que vamos a aprender muchísimos todos. Hoy vamos a abordar uno de los desafíos más relevantes y creo que complejos que tenemos en la actualidad. Y así como en su momento hablamos de la convergencia IT-OT, hoy tenemos que hablar de la convergencia entre la ciberseguridad industrial y lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Vivimos en una era donde la transformación digital se aceleró aún más todavía y hoy la industria o la industria 4.0, como podemos llamarla, nos está redefiniendo procesos, modelos de negocio, manera en las que nos vamos a tener que proteger nuestros activos críticos. Y la inteligencia artificial, que hasta hace poco veíamos como una promesa futura, en realidad terminó estando en la agenda de todos y lo tenemos que pensar cómo impacta, ¿no? Cómo impacta en nuestra defensa y cómo también impacta en el ataque que nos pueden tener en nuestro ecosistema industrial. Y ahí la pregunta que me hago yo, ¿no? Como cliente, como usuario y como estar responsable de una compañía que tiene infraestructura industrial es, ¿estamos realmente preparados para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial de forma sostenible y segura? Y eso es lo que hoy, estos tres notables que tenemos y tenemos la suerte de poder escucharlos, es lo que nos van a invitar a reflexionar, ¿no? Y ahí vamos a tener diferentes puntos. Seguramente Ariel nos va a dar o nos va a plantear cuál es la importancia de cómo medir el nivel de madurez organizacional antes de implementar soluciones de IA, ver cómo van a ser esas integraciones, cómo fortalecer la gobernanza. Seguramente por otro lado, Julio, como siempre, nos va a llevar a el corazón de la ciberseguridad y mostrar cómo la IA nos va a permitir gestionar grandes volúmenes de datos, automatizar respuestas, buscar patrones, escalarlos, ver cómo esos ataques son más sofisticados, ver cómo un phishing puede ser más sofisticado, cómo utilizarlo a través de vulnerabilidades en tiempo real. Y por último, seguramente Jamie nos va a desafiar a pensar en cuáles son los nuevos riesgos, ¿no? Y cuáles son las acciones que tengo que tomar en ciberseguridad impulsada por la IA, ¿no? Entender todas nuestras conexiones y todo nuestro ecosistema, cómo se amplía y cómo cambiamos esto de el nivel de riesgo que teníamos, ¿no? Pero bueno, lo importante es escuchar a los panelistas, así que dejo de hablar y cedo la palabra a Ariel, que nos va a presentar algo muy interesante. Así que, por favor, Ariel.
Gracias, Leo. Sí, tengo para compartir una presentación breve, pero esto que decís es súper importante, porque es la pregunta que debe hacerse toda compañía, toda organización, ¿no? O sea, ¿por dónde empezamos? O sea, no hay dudas. No hay dudas que sí se requiere utilizar inteligencia artificial, porque hoy los ciberdelincuentes la están utilizando para atacar la infraestructura crítica de las organizaciones, con lo cual es una herramienta para igualar de alguna manera el nivel de ataque que tenemos desde el otro lado, ¿no? Eh, con lo cual, para mí, sí, es claro que inteligencia artificial la tenemos que utilizar. La pregunta es cómo. Y para responder esa pregunta, lo que yo siempre suelo poner en discusión es por dónde empezamos. Y para saber por dónde empezamos necesitamos saber qué nivel de madurez tenemos y no solo de cuántas licencias o qué tecnología tenemos, sino una madurez combinada, organizacional, de procesos, de cultura, ¿está bien? Y para eso hoy se utilizan varios marcos que internacionalmente están funcionando. Está bien, yo traje uno para compartir un poquitito, que habla que seguramente después vamos a estar hablando con Jamie, ¿está bien? Seguramente toda la parte de gobierno y con Julio también, la parte de datos, de la gestión de la información, la tecnología, los procesos, la cultura y la seguridad del riesgo. Hoy, en general, el marco que más se está utilizando es el NIST. Está bien, yo traje el 2.0 que salió, es reciente, reciente ya tiene un año y unos meses, donde así es como se mide el nivel de madurez de una organización, está bien, combinado con otros marcos. ¿Está bien? Donde nos da un punto de partida desde dónde estamos parados. Y a partir de ahí podemos construir. Hoy trabajar sin gobierno de datos, la verdad que es inviable en una organización. Sin la capacidad de cómputo adecuada en una infraestructura crítica, también. Eh, para mí el riesgo más grande tiene que ver siempre con lo cultural y las personas, ¿está bien? Porque tiene que ser una convicción de la organización. Con lo cual, este marco nos da un punto de partida y la dimensión de dónde tenemos que poner más esfuerzo. Hay veces que te pasa que las organizaciones se ocupan mucho de tratar de responder, recuperar o detener un ataque, pero no tienen la capacidad adecuada para identificarlo. Con lo cual, si vos no podés identificar algo, es muy probable que no te puedas defender. ¿Está bien? Entonces, yo propongo siempre un punto de partida y a partir de ahí empezar a construir un roadmap de integración de la inteligencia artificial en la organización, pero transversalmente, no solamente en una dimensión. Así que bueno, ese era un poco el aporte que quería hacer yo. Seguramente después en el espacio de preguntas y respuestas podamos profundizar en estos marcos, eh, pero hoy, sin duda es clave tener el punto de partida de cada organización porque cada una está en un mundo o en un momento distinto y los planes son distintos en cada una. Así que bueno, quería compartir eso, Leo, con la audiencia. Perfecto, excelente. Seguramente después vamos a hacer algunas preguntas. Me surgen muchas dudas, así que a lo último, después de que presente Jamie y Julio, seguramente antes de las preguntas me van a dar el placer de poder consultarles cosas y aprender un poquito más. Eh, Julio, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿cómo estás, Leo? Muchas gracias. Ahí está. Ahí empiezo a compartir también una pequeña presentación para ilustrar un poco lo que voy mencionando. Así que ahí avíseme si lo están viendo bien ahí sin ningún inconveniente. Perfecto. Perfecto, buenísimo. La idea es tratar de entender, digamos, con este título, utilizando la inteligencia artificial para combatir amenazas en tiempo real, ¿sí? Y orientado más al mundo industrial. Siempre me gusta bajarle un poco la realidad. Yo vengo del mundo de la tecnología de hace muchísimo tiempo y la realidad es que la inteligencia artificial viene desde hace muchísimos años. De hecho, yo cuando recién mencionaba Pablo, yo realicé un máster hace muchísimos años en
un PM en la Universidad Politécnica de Madrid, y de hecho mi tesis fue la utilización de redes neuronales para detección de patrones de intrusión, año 2002, para que te dé una idea. O sea, hace 22 años yo ya estaba con el tema de cómo usar las redes neuronales para detectar patrones de tráfico, para detectar cosas en general. Fíjense en todo este tiempo, cómo fue evolucionando y el tiempo que necesitó por justamente procesador, memoria, espacio, tecnología, datos, cómo fue el resto de la tecnología utilizándolo como para que la inteligencia artificial empiece a crecer y a trabajar en ese esquema. Por eso siempre me gusta explicar el concepto este de que hoy nos ayuda la inteligencia artificial a qué? A manejar grandes volúmenes de datos, que son una de las cosas que hoy tenemos, ¿sí? Las organizaciones generan montones de datos, de información, de logs, de eventos, de lo que está pasando, de la red. Entonces, y si nos vamos al mundo industrial también, o sea, todos nuestros sistemas SCADA se manejan en todo lo que es la gestión de volúmenes de datos, indicadores todo el tiempo. Los sensores que tenemos nos dan datos permanentemente de lo que está pasando en nuestra planta, en nuestra organización. Todo eso va a la sala de monitoreo, para decirlo de alguna manera. Y obviamente las herramientas que hoy tenemos son herramientas de monitoreo, de cómo están los estatus de los diferentes componentes de nuestros sistemas industriales, ¿sí? Y lo que la inteligencia artificial le suma a esto es, bueno, ¿cómo podemos, o sea, qué ramas de la inteligencia artificial nos pueden ayudar a trabajar esos volúmenes de datos y cómo los podemos utilizar nosotros desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿sí? Para poder trabajar. Yo de todo lo que es inteligencia artificial, que hay muchísimos Zoom para hacerle, yo me quedo con tres grandes, llamémoslo ramas, que nos ayudan en la parte de ciberseguridad. La primera es lo que es el concepto de machine learning, que es tratar de que la computadora pueda aprender sin necesidad de programación explícita. Esto lo vemos, voy a un ejemplo concreto con lo que es un SIEM, digamos, Security Information Management, una herramienta de SIEM para monitorear eventos. Usualmente, cuando yo implemento una herramienta de SIEM, desde el punto de vista de seguridad, en la parte de mi red de TI o en la parte industrial, ¿sí? Como base para un Security Operations Center, supongamos, lo que tengo que hacer es, digamos, colocar agentes en los distintos sensores que me envíen la información, unificar esa información, tratar de normalizarla, porque uno me va a mandar un formato de eventos, el otro, ¿sí? Juntar toda esa información, y hay mucho trabajo detrás de cómo analizo esa información, cómo la normalizo, cómo la junto, cómo la integro, cómo la coloco en una base de datos, ¿sí? Y después de eso, lo que yo tengo que hacer es implementar, o lo que veníamos haciendo era implementar casos de uso, decir, bueno, a ver, ¿qué cosa nos marca un incidente? Y mirá, si alguien se conecta en forma remota de una dirección IPX y al rato se conecta de otra y, bueno, levantamos la alerta. O, che, en mi red industrial, mirá, si el volumen de tráfico que tiene determinado componente envía, digamos, el volumen de tráfico que tenemos, digamos, horario es de, no sé, supongamos 200 o 300 datos que se envían. Bueno, cuando si tenemos un umbral y pasamos un umbral de, no sé, 500, bueno, levantamos una alerta. Es decir, pero todo eso yo lo tenía que programar, el concepto de casos de uso. El Machine Learning, a mí lo que me permite es darle todo ese conjunto de información a la inteligencia artificial de productos y que me los evalúe, los analice y empiece a tomar esas decisiones justamente detectando patrones. El Deep Learning justamente apunta a utilizar redes neuronales, me encanta, digamos, vengo hace muchos años con eso, para justamente automatizar ese proceso y que me ayude a mí. Es decir, yo no empezar a trabajar en casos de uso, sino al revés, detectar patrones de comportamiento y en base a esos patrones detectar si hay algo anómalo. Para eso nos ayuda mucho la inteligencia artificial. Y obviamente lo podemos utilizar, digamos, en nuestras organizaciones, ¿sí? Y el otro campo que se empieza a agregar, que seguramente muchos de ustedes lo están viendo, es lo que sería la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que básicamente el objetivo es utilizar la inteligencia artificial para al revés, generar datos, ¿sí? De forma autónoma que nos permitan hacer cosas. Cuando lo llevamos de vuelta a ciberseguridad en la parte industrial, por ejemplo, podemos hacer simulaciones, ¿sí? Generando datos con ciertos componentes, podemos hacer ejercicios de simulaciones de ataques, podemos generar posibles modelos o posibles, digamos, intentos de ataque para entrenar, supongamos, a un SIEM o a una herramienta de monitoreo, ¿sí? Es decir, tenemos muchísimas actividades para trabajar. De acá dejo dos grandes documentos, que, como para que se lo lleven de aquí, es uno, que es lo que se llama el NIST AI Risk Management Framework, que es algo que salió hace muy poco del NIST, justamente, que es un framework muy bueno de cómo gestionar los riesgos de inteligencia artificial, que está muy bueno.
Y eso es Estados Unidos. Y el segundo punto del Centro de Criptografía Nacional del CERT de España, este documento, el BP30, que se los recomiendo, que es una aproximación de la inteligencia artificial y la ciberseguridad que está muy bueno como para que tengamos la visión. Si bien estos dos frameworks, o sea, digamos el BP30 y el AI Risk Management Framework apunta más a la inteligencia artificial en ciberseguridad, podemos alinearla a la parte de ciberseguridad industrial. ¿Sí? Y como decíamos, hay dos grandes formas que podemos utilizar la inteligencia artificial, para atacar o para defender, si lo viéramos en ese esquema. Con lo cual los intrusos están empezando a utilizar estas features, estas grandes características de la inteligencia artificial para atacarnos, y también nosotros cómo podemos hacer para defendernos. En el uso que hacen los intrusos del ataque, ¿sí? Hay dos grandes formas como para separarlas. Primero es ataques utilizando la inteligencia artificial, es decir, lo utilizo para hacer, no sé, un deepfake de algún tema o para generar campañas de phishing más específicas, más puntuales, ¿sí? O, por ejemplo, utilizo el Deep Exploit, que es una herramienta, la puse acá como ejemplo, que la pueden bajar, que se integra con el Metasploit, que es una herramienta que utiliza Machine Learning para la parte de explotación, para justamente no generar ruido. Cuando si estamos del otro lado, o sea, hacemos penetration test y utilizamos un Metasploit, cuando intentamos ejecutar un exploit, lo que hace es generamos mucho ruido en los servidores. Entonces, las herramientas que tenemos, los antivirus, los EDR, Endpoint Detection and Response, los XDR, es decir, los SIEM, es decir, las tecnologías que tenemos detectan ese ruido, entonces automáticamente nos permiten detectar más rápido ese ataque. El Deep Exploit lo que tiene justamente es una herramienta para poder atacar y lanzar exploit, pero que se maneja de forma más eficiente. Justamente aprende, dice, bueno, si estoy atacando una plataforma que es, supongamos, un componente Microsoft con una tal versión de, no sé, un Exchange o, no sé, un servidor web con un application server tal de tal versión, bueno, me oriento a ese exploit, intento probar eso y nada más, para justamente no generar ruido de alguna manera. Entonces, los intrusos están usando la inteligencia artificial, como por ejemplo con estas herramientas, ¿sí? También lo que empieza a pasar es, empiezan a evolucionar. Yo lo que veo en el mercado es, todavía los intrusos recién están empezando a usar la inteligencia artificial para mejorar sus ataques. O sea, todavía los ataques tradicionales siguen funcionando, entonces, digamos, más sencillo para los intrusos usando técnicas más sencillas. Pero, por ejemplo, en las campañas de phishing que ahora se están utilizando, los intrusos empiezan a utilizar un poco de inteligencia artificial para generar, pedirles. Yo lo puedo pedir, digamos, lo puedo promptear. Digamos, alguna de las soluciones es armarme una campaña o armarme un mail que tenga tal característica con tal logo, o generar un logo nuevo, ¿sí? Para que sea más difícil detectar la imagen del logo que usé, ¿sí? Por el otro lado tenemos las herramientas que nos permiten evaluar o analizar, digamos, las soluciones de filtrado de correo electrónico, de análisis de plataformas de correos electrónicos, analizan los mails, le dan una score, una puntuación. Todo eso se está metiendo inteligencia artificial por un lado de los intrusos, para mejorar ese proceso, para que el phishing llegue y le llegue a las personas, y las personas puedan hacer un clic, y las herramientas están utilizando la inteligencia artificial, pero bueno, ¿cómo detectamos mejor ese uso? ¿Sí? Mismo con el malware. Hasta ahora, si lo vemos muy burdamente, cuando los intrusos entran a una organización, el malware que utilizan, le dan un ataque de ransomware que quieran ejecutar en la parte de IT, o si se va a la parte industrial, atacando los servicios de una red industrial, la forma más sencilla que tienen para que las herramientas no lo detecten es los compilan, o sea, son versiones compiladas adrede para cada compañía que atacan, ¿sí? Obviamente una versión compilada nueva tiene una firma nueva, un hash nuevo, y las soluciones de antivirus EDR no las detectan de alguna manera, ¿sí? Obviamente, si las soluciones de EDR por ahí más avanzadas empiezan a detectar patrones, ¿sí? Si por ejemplo un binario, no sé, empieza a abrir muchos archivos y abre archivos y los cierra en memoria, y puede ser algo extraño que puede ser un potencial ataque ransomware. O si un binario ejecuta una conexión saliente con un protocolo TCP, con un puerto, con el protocolo HTTP o HTTPS, bueno, ahí puede ser una potencial salida de datos o lo que sea, que es lo que hoy los CDRs empiezan a utilizar inteligencia artificial para trabajar en el sistema, ¿sí? Y esto es, poco pasando al siguiente slide, cómo las herramientas empiezan a usar esta inteligencia artificial. Y acá, del lado nuestro, lo que nosotros podemos hacer digamos, en empresa, como clientes, es
usar las herramientas de nuestros proveedores, ¿sí? Y actualizar las versiones porque cada vez más las herramientas empiezan a utilizar inteligencia artificial. La herramienta que recién mencionamos varias, puedo tener una solución de antivirus. Bueno, las nuevas versiones de antivirus de nuestros proveedores ya incluyen features de inteligencia artificial para ayudarme a poder detectar lo que está sucediendo. Si tengo, no sé, una solución o tengo un servicio como supongamos, no sé, para meter marcas con Cloudflare de Anti-Denial of Service, bueno, ya Cloudflare utiliza temas de inteligencia artificial para poder detectar patrones de ataques en ese esquema. Entonces, siempre la clave es empezar a utilizar las herramientas que nos dan los proveedores con la tecnología de inteligencia artificial un poco más ya incluida de alguna manera, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para detección y respuesta ante amenazas. Hoy lo que vemos es que sí se usa mucho para detección de amenazas, ¿sí? Por detección de patrones anómalos. No se usa tanto para respuesta automatizada. Hoy, de alguna manera, cuando tenemos una respuesta, todavía necesitamos el humano que mire, que analice, que vea, el que está en el SOC, un nivel 2, nivel 3, es decir, necesitamos a alguien para poder ejecutar esa respuesta. Sí, hay respuestas automatizadas ante amenazas que detecta, digamos, una solución, supongamos un XDR, de bloquear un puerto o aislar una máquina. Esas hoy se están aplicando, pero son más contenidas, ¿sí? En una red industrial, la respuesta puede generarme un problema crítico, de alguna manera, por un auto. Imagínense que alguien adrede a propósito lanza un ataque para que la respuesta bloquee ciertos equipos o aísle ciertos equipos. Entonces, la automatización de la respuesta ante amenazas hoy no se está viendo, no la hemos visto implementada a nivel general. Sí, lo que se ve es la utilización para la detección de alguna manera, ¿sí? Lo mismo para tema de análisis predictivo, ¿sí? También se está empezando a utilizar mucho para lo que es la famosa autenticación de identidades. Siempre cuando autenticamos, siempre hablamos de la dirección IP, el usuario, la biometría ahora, ¿sí? Metemos aquí una biometría, Two-Factor Authentication, el doble factor autenticación, el token. Bueno, lo que ahora se está agregando dentro de los mecanismos de autenticación es el comportamiento del usuario, el user behavior, ¿sí? El famoso user behavior analytics, es decir, bueno, más allá de que el usuario se autenticó, entró con doble factor, con todas las cosas, bueno, lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, o sea, el comportamiento de su usuario, por más que tenga las credenciales, por más que se autenticó correctamente con doble factor, lo que está haciendo está bien. Entonces, ahí la inteligencia artificial nos ayuda a poder prevenir un potencial ataque, digamos, futuro, ¿sí? Lo que vimos recién contra phishing y algunas soluciones hoy de gestión de software o de inventarios empiezan a tener componentes de inteligencia artificial para hacer un análisis de vuelta de configuraciones, de componentes, digamos, en aspectos de seguridad. Con lo cual, recién, si me preguntan a mí en este tiempo, hace 2, 3 años se empieza a ver a las compañías de ciberseguridad implementando en sus herramientas técnicas de inteligencia artificial. Cada vez va a ir esto creciendo y siendo más grande, ¿sí? Obviamente después hay usos avanzados que podemos tener, esta respuesta automatizada como veíamos, hay, no sé, casos de emulación de adversarios, ¿sí? Podemos, imagínense, hacer una simulación técnica, un wargame, donde grabamos todo el tráfico que se genera y ese tráfico que generamos después lo emulamos y lo repetimos de vuelta contra, no sé, alguna solución para que detecte patrones. O sea, realmente hay muchísimo para hacer en ese esquema. Y les dejo un último tip que está muy bueno. Hay un laboratorio muy bueno, se llama Offensive AI Labs, ¿sí? Que es un laboratorio que se pueden unir si quieren, es meramente investigativo, que evalúa soluciones de seguridad, analiza, ve papers y todo lo que es la parte de cómo se utiliza la parte ofensiva hoy de ciberseguridad en la parte más de inteligencia artificial, a la parte más ofensiva de alguna manera, ¿sí? Y ellos hacen análisis justamente de las soluciones de ciberseguridad. Es decir, bueno, a ver, eh, QRadar o Darktrace, estas son las soluciones que este laboratorio evaluó. Bueno, ¿qué hacen realmente? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo funcionan? ¿De qué manera? ¿Sí? Pueden entrar, tienen papers, todo lo que está asociado. Pero bueno, la idea es que se lleven esta visión de que hoy los intrusos están utilizando la inteligencia artificial, están empezando a utilizar cada vez más, y nosotros como digamos, usuarios en las compañías tenemos que empezar a utilizar más las herramientas con estas capacidades, que nos va a permitir estar un pasito más adelante de los futuros ataques de alguna manera. Bueno, y con eso termino, Leo, tranquilito como para poder seguir. Bueno, me
Me dejaste pensando muchas cosas. La verdad que muy buena la charla. Ya estoy anotando un montón de preguntas, Julio. Después no te me quejes. Así que después seguramente vamos a compartir. Le digo a la audiencia, recuerden que si nos quieren dejar preguntas para los panelistas, por favor háganlas, así la vamos viendo y después al final haremos un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, Jamie, te quedó la vara muy alta, así que igual sabemos que vas a poder sortearla sin ningún tipo de problema, así que estoy muy intrigado de conocer tu presentación. Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, Arpel, por la invitación y pues un gusto y un honor pues estar con este conjunto de panelistas de gran experiencia y trayectoria en la región. Eh, Solamente voy a comenzar retomando y conectando las dos presentaciones que, como bien dice Leonardo, yo también he estado tomando atenta nota de lo que han venido comentando precisamente mis compañeros panelistas. El primer elemento que quiero resaltar y voy a conectar con la presentación es lo que dijo Ariel al principio, es el punto de partida y el punto de partida está en el contexto de la organización. Cada organización es completamente distinta a la otra. Tratar de hacer un ejercicio equivalente a como lo hace otra organización termina siendo algo que no ayuda, porque no refleja la realidad de alguna manera de lo que la organización es, que es lo más importante. Y en ese mismo sentido, los elementos que trae precisamente a la conversación Julio, pues me ponen a pensar acerca de ese reto que siempre tiene todo el tiempo cuando se manejan los famosos logs, porque el tema del monitoreo, entonces la pregunta que uno dice, ¿o normalizo o desnormalizo? Porque ahora el tema es que con la inteligencia artificial, el tema es la desnormalización, eso es lo que nos permite de alguna manera ser muchísimo más detallados en lo que nosotros hacemos para efectos de poder configurar ese uso dual que tiene hoy por hoy la inteligencia artificial, tanto en defensa como en ofensiva, ¿sí? Entonces, eso es un poco como el contexto donde quiero yo como retomar esta conversación para proponerles algo alrededor de este nuevo escenario que lo llamo yo de ciberinseguridad, ¿sí? Hemos venido todo el tiempo en este nuevo contexto que recientemente los señores de EY lo llaman NAVI, que es no lineal, que es asimétrico, que es volátil y que es incierto. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, esta nueva inseguridad, pues pasa por estos elementos que están aquí, una integración masiva sin seguridad. Yo creo que hoy por hoy las organizaciones están en ese proceso, integrando y integrando, integrando cosas. Entonces, esa integración expande la vista automáticamente del tema de la organización a un ecosistema. Dos, la repetición de fallas históricamente conocidas. Pareciera que no aprendiéramos de lo que pasó previamente. Tres, la incorporación de información sin validación rigurosa, que es un poco lo que hablaba ahorita Julio. La inteligencia artificial se nutre de la información. Si no hay información, de alguna manera, pues la inteligencia artificial no va a hacer lo que tiene que hacer. Y el otro tema relacionado directamente con la inteligencia artificial es la opacidad de los algoritmos de inteligencia artificial. Una de las preguntas que generalmente yo le hago a los proveedores de inteligencia artificial, que es la pregunta incómoda, por eso es que muchos de ellos están un poco como incómodos, es, oiga, usted me está diciendo claramente que hace estas cosas y todo, pero la pregunta es, ¿cuál es la tasa de error del algoritmo que usted tiene? Porque cuando yo tengo la tasa de error del algoritmo que usted tiene, yo tengo claridad así de cuándo tengo que actuar yo y cuándo no. Entonces, ese es un elemento bien importante. Entonces, todo eso nos lleva a que tengamos, por un lado, APIs opacas, que lo mencionó precisamente Julio. Interfaces sin validación previa y funcionalidad desconocida. Primera pregunta para hacernos nosotros. ¿Cuántas de esas tenemos conectadas? ¿Sabemos qué hay detrás? De hecho, cuando yo hablo con las organizaciones de la famosa transformación digital, yo les pregunto, usted sabe que desde el punto de vista técnico, la esencia de la transformación digital son APIs. Si usted a su aplicación que tiene del banco le quita la API, lo que le queda es un software instalado. No es más, bonito, pero no es más. Entonces, primer elemento. Segundo, el tema de la programación insegura, las malas prácticas.
que generan productos vulnerables. Bien dijo el profesor Eugene Spafford de la Universidad de Purdue, que lleva 40 años trabajando en esto. Dice, el parche no es seguridad, es respuesta. Esa es una frase para que lo tengamos en cuenta. El parche no es seguridad, es respuesta. Y el último punto, otros dos puntos importantes, las configuraciones por defecto. Creo que esto es seguir insistiendo, lo de siempre, ¿no? Oiga, si eso viene instalado así, pues no quiere decir que venga completamente, como dice, asegurado. O sea, esa es la configuración que tiene default. El default no es sinónimo de seguridad, ¿sí? Y el otro, lo que se está viendo ahorita que se llama la oscuridad inteligente, ¿sí? El tema de la manipulación de los datos de entrada, el tema de poder de alguna manera, como dicen por ahí, envenenar los datos para que los sistemas precisamente no logren hacer lo que tienen que hacer. Entonces, esta nueva ola de ciberseguridad plantea unos retos bien importantes para nosotros. Segundo, eso se traduce en que las capacidades ofensivas de la IA, pues miradas desde el Cyber Kill Chain, que es un marco general que ustedes, algunos ya conocen, pues se vuelva muchísimo más potente, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros sabíamos de reconocimiento, de armamento, entrega, explotación, instalación, comando y control, se vuelva muchísimo más eficiente. Y eso implica más retos para el lado precisamente, en el lado de ciberseguridad industrial. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muchísimo más finos en el comportamiento, como le decía Julio, ¿sí? Porque ellos también están usando inteligencia artificial para no hacerse ver, como decía Julio, no hacer ruido en la red, ¿sí? Para que los movimientos laterales no se vean tanto, ¿sí? Para que las anomalías inclusive pasen como comportamiento normal. Y ahí es donde hay un punto importante. Lo que yo entonces le digo a las empresas, ¿cómo sabe usted que es normal si no tiene una línea base? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Esos son los retos que estamos enfrentando ahora precisamente con el tema de las capacidades ofensivas de la IA. ¿M? Eso nos tiene que llevar a conceptualizar mucho mejor. Y este cuadrito que tienen ustedes aquí es una manera ejecutiva, simplificada, de marcar un proyecto IA si nosotros queremos movilizarnos en esta vía. Plantear un contexto, cuáles son los activos claves de esa iniciativa, cuáles son las amenazas que realmente son parte de esa iniciativa, cuáles son los impactos si esas amenazas o esos riesgos se materializan, cuál es el apetito de riesgo cibernético, elemento muy importante de la junta directiva, y eso traducirlo en la tolerancia, en cosas muy específicas, que son la base para la implementación. Y finalmente, cómo debemos evaluar y gobernar esa iniciativa de acuerdo con el marco general donde está planteado. Entonces, miren que venimos de esa ciberinseguridad, de esa capacidad ofensiva que tiene el atacante a enmarcar el proyecto que vamos a desarrollar para darle foco al ejercicio que queremos hacer en la organización. Y finalmente, el tema es cómo lo vamos a auditar, ¿sí? Porque finalmente esto nos interesa y le interesa a toda la compañía cuando ya uno lo despliega. O sea, cuando uno va con el ejercicio y listo, cuando lo va a desplegar, espera un momentico. ¿Cómo vamos a gobernar este ejercicio que estamos planteando? ¿Y eso dónde está metido? ¿En qué marco? Dos, los datos, la calidad, la integridad, el entrenamiento, el preprocesamiento, ¿cómo es? Tres, ¿dónde está la arquitectura? ¿Sí? El entrenamiento que se tienen para que se balanceen y ahorita de pronto más adelante lo miramos en cómo aprenden estas cosas, como bien lo decía Julio, en las redes neuronales, cuál es el peso que se mantiene para poder afinar de la mejor forma el ejercicio, cómo se decodifica de alguna manera el contexto cuando ya se pone a funcionar ese ejercicio de la IA generativa y finalmente todo lo que tiene que ver con seguridad y control para evitar precisamente esos signos adversariales que podemos tener como el prompt injection. Antes decíamos en aquella época, y no me deja mentir Julio ni Ariel, ¿sí? Y Leonardo, que hablábamos de los script kiddies. Hoy hablamos de los prompt kiddies. ¿Sí? De los que hacen maldades usando prompts, solamente sabiendo escribirlos. Y con eso es suficiente. ¿Sí? Entonces, esos elementos aquí se vuelven de alguna manera fundamentales para poder articular este ejercicio. Y finalmente, después de esta, para cerrar esta charla cortita, es que tenemos que comenzar a expandir la caja donde hemos venido pensando todo el tiempo. Y esta expansión de la caja de confidencialidad, integridad y disponibilidad se hizo ya hace mucho rato, desde el año 91, con un investigador que ya falleció, que se llama Don Parker.
Don Parker no hablaba solo de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Dijo, desde el año 91 dice, ¿será que en el elemento de seguridad y control nos hacen falta cosas? Y efectivamente sí. Y puso 3 elementos más que son claves en el contexto de hoy, que son la posesión de la información, la utilidad de la información y la autenticidad de la información. Y en el contexto que tenemos hoy de inteligencia artificial, complementan muy bien el panorama que tenemos de reto de esta nueva ciberinseguridad. Entonces, en síntesis, confidencialidad, integridad, disponibilidad, posesión, utilidad y autenticidad. Muchas gracias. Impresionante. Gracias, Jimmy. La verdad, pero muy buena. Eh, bueno, ahora permítanme antes de que empecemos a las preguntas y del resto del auditorio, que todavía no veo muchas preguntas, así que les pido que las hagan, así tenemos nuestro slot y podemos contestar lo que a ustedes los inquietan. Yo tengo algunas preguntas para ir haciéndoles que me fueron resonando en la cabeza mientras os estaba escuchando, ¿no? Eh, Arranco con Ariel. Ariel, si yo estoy en una empresa, ¿no? ¿Y cómo puedo llegar a evaluar el nivel de madurez de la organización en función de los procesos, y obviamente va a depender del negocio, que tengo en la empresa antes de decir, ok, voy a implementar una solución de IA defensiva? ¿Cuál es el marco donde yo, si bien hablamos en las charlas, cada uno habló de diferentes marcos normativos y de metodologías, pero digo, si yo quiero hacer algo rápido, ¿no? Un checklist rápido para decir, bueno, estoy parado en esta posición, ¿qué debería tener a nivel de compañía? Mi compañía, qué madurez de organización o en los procesos, o qué debería contemplar para poder implementarlo. Estás en mute. Primero, Leo, perdón, primero un poquito de tiempo vas a tener que tener, ¿no? Para responder esa pregunta. A ver, por lo general se comienza atacando 3 aspectos con 4 metodologías. Los 3 aspectos son a cubrir, son tecnológico, gobierno y cultura organizacional, básicamente a grandes rasgos, ¿no? Después tal vez cada organización profundiza más un aspecto o puede agregar un tercero. Y los marcos con los cuales se pueden trabajar para trabajar estos puntos, a ver, los más reconocidos, hoy si vos querés entender tu capacidad en función de identificar, proteger la compañía, detectar algún ataque, responder ante un ataque o recuperar esa información, el marco más usado es el NIST. ¿Está bien? Eso te va a dar una dimensión de dónde estás parado en alguna de estos puntos. Ahora, pero eso no es todo, porque después tenés que trabajar con otro marco que puede llegar a ser el CMMI o el CMM, que habla de evaluar los procesos y definir rutas de mejora para esos procesos. Porque no todo es poner tecnología. A veces tenés que hacer un relevamiento de tus procesos, de la conducta, de cómo se escriben, de cómo se ejecutan. Después hay otra instancia que es más conocida como Mitre Attack, ¿está bien? O Maitre Attack, que es para analizar el grado de detección y respuesta ante un ataque real, porque una cosa es el simulacro. Con NIST podemos hacer un simulacro de un montón de cosas. Ahora, Maitre Attack nos ayuda a entender de verdad cómo podemos responder ante un ataque real y hay que medirlo eso para ver qué hay que mejorar. Y después otro que comentó Julio, que es el NIST IA Risk Management, es un framework que se está usando cada vez más en el mundo, que es para evaluar la preparación y el uso responsable y sostenible de IA en una organización. Hoy, yo creo que si tenés esos 4 dimensiones cubiertos, los 3 aspectos que hablamos, ahí podés empezar a trabajar en hablar de eh, conozco mi organización. Ok. Y esto empieza a ser más complejo, ¿no? Cuando estamos hablando de la parte industrial, ¿no? Lo que vos decías, digo, en una organización que viene más madura con IT, eh, es algo más lógico y llevadero, ¿no? Pero digo, qué complejo que es en el ámbito industrial hacer esto, ¿no? ¿Cómo lo integramos, ¿no? Porque
va a ser una complejidad aún mayor ponerlo en el ámbito industrial. ¿Eso te genera alguna variante, alguna arista adicional que tengamos que tener en cuenta de lo que ya dijiste? Sí, lo que pasa es que se te multiplica. Es como. Yo siempre digo que todo el mundo industrial es una casa similar al mundo de TI tradicional, ¿no? Nada más que tiene más puertas y ventanas. Entonces tenemos que poner más protección. ¿Por qué? Porque tenés muchísimos más em, artefactos de infraestructura que vigilar, que custodiar. No los tenés todos cerca, no los tenés todo en una misma fuente de datos, sino que tenés varios lugares, tenés sondas, tenés un montón de información que tiene una infraestructura, que la visión es totalmente distinta, no es la misma, es mirar con otro anteojo esa infraestructura, con lo cual la mirada es mucho más grande y yo creo que el gobierno toma un rol fundamental en OT, mucho más que en TI, porque tenés mucha más información y muchos más puntos de fuga de información, ¿está bien? Y aparte que, a ver, como conocemos todos, el antivirus en OT hasta es una versión distinta que el de IT. Está hecho específicamente para esa organización. Y lo mismo pasa con un montón de particularidades. Y entonces tenés que tener la gente adecuada, los procesos adecuados y la tecnología adecuada para ir viendo esa gama diferente de situaciones en el mismo contexto. Entonces, nada, es mucho más trabajo. Eh, Perfecto. La verdad que es un gran desafío para las organizaciones, sobre todo los que no tienen una madurez eh, ya evolucionada en el mundo T y en el mundo IT, ¿no? Entonces, digo, generalmente todos piensan en un solo gobierno como ciberseguridad y hoy tenemos que pensar que tenés que tener un gobierno del ICSO y otro gobierno del CISO, que al final del camino deberían estar unificados y modulados, ¿no? Pero bueno, es un gran desafío. La verdad que, bueno, mil gracias. Y me dejaste justo para hacerle una pregunta a Julio que también me resonaba bastante, ¿no? Y vos acabas de decir algo de, bueno, los volúmenes de datos, ¿no? Que esto genera. Claramente, la inteligencia artificial está para utilizar volúmenes de datos, ¿no? Es una de las ventajas que tiene, ¿no? Un operador no puede ver muchas alarmas o muchos eventos que lleguen al CIEM, pero y para eso vamos a utilizar la inteligencia artificial, donde seguramente nos va a ayudar. Ahora, ¿qué ventajas puede aportar la inteligencia artificial en grandes volúmenes de datos o detección de amenazas en tiempo real en los entornos industriales, considerando de que hoy no tenés una inteligencia artificial que te orqueste a las diferentes inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, eso te genera un nexo que te falta, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese orquestador que hoy no hay algo, por lo menos no conozco yo desde mi ignorancia, no conozco una plataforma dedicada a orquestar a las inteligencias artificiales? ¿Cómo lo ves, Julio, eso? Muy buena tu pregunta, Leo. Es más, pues vamos a hacer el negocio. Armemos el AI, SOAR, Cyber Security Platform. No importa lo que sea, lo salimos a vender y todo el mundo lo va a comprar. Porque, es más, ya armamos la startup, ya tenemos para eso. Es así, es así. No, a ver, respondiendo a tu pregunta, a ver, la realidad es que hoy, acá siempre digamos hay que tratar de separar las respuestas porque hablamos de ciberseguridad, o sea, inteligencia artificial en todo su modelo, ciberseguridad la aplicación y le hacemos un zoom más, y a su vez si hablamos de inteligencia artificial, ciberseguridad en mundo IT y mundo, digamos, OT, también se separa, como que depende, como digo yo, de el contexto en el cual hagamos la respuesta. La realidad es que la orquestación de las soluciones de ciberseguridad hoy se vienen dando y donde hay más experiencia es el mundo más de IT. De hecho, los Security Operations Center, en la mayoría de los casos, tienen estas herramientas de orquestación que utilizan, de hecho, parte de lo que es el concepto de inteligencia artificial para orquestar los distintos componentes que van teniendo, la data que venga de un antivirus, la data que venga de un firewall, la data que venga que hablando por eso del mundo IT, que venga de los eventos de un sistema operativo, de una aplicación. Eso hoy está, digamos, medianamente funcionando. Independientemente, hoy son muy pocas las organizaciones que lo tienen
tiene un buen tuning de eso, ¿sí? La mayoría llega hasta el 100, llega hasta casos de uso y empieza el proceso, bueno, cómo lo puedo integrar, cómo lo puedo orquestar con, no sé, herramientas de detección y respuesta ante incidentes, o sea, todavía falta madurez ahí para mí en las implementaciones. Cuando vamos al mundo OT, de alguna manera, primero nos encontramos con el problema de que todavía las soluciones de cyber que están implementadas la aplicación de la inteligencia artificial en esos volúmenes de datos recién está empezando a trabajar, recién está empezando a evolucionar. Eso es por lo menos lo que yo veo. O sea, no, recién, si lo viéramos, es decir, el nivel de madurez de uso de inteligencia artificial en herramientas de ciberseguridad en el mundo de IT viene ya trabajando cuando vamos al mundo industrial recién está empezando, ¿sí? Sobre todo porque los productos que utilizamos son o el proveedor, digamos, del producto X, no sé, que sea, digamos, Rockwell, ABB, el que sea, digamos, que en sus soluciones empiece a incluir ya temas de ciberseguridad, entonces empiezo a tener datos de ese modelo, y si nos vamos estrictamente a las soluciones, es decir, tengo mi planta, los componentes industriales que sea, desde los componentes, los sensores, pasando por, no sé, un HMI, pasando por el sistema SCADA, todo eso tiene obviamente a bajo nivel redes, hipervisores, sistemas operativos, aplicaciones, bla, bla, todas las capas, todo eso nos produce mucha data y mucha info. Entonces, las soluciones hoy, de alguna manera de monitoreo, de que juntan todo ese volumen de información, recién se están implementando. De ahí vamos al concepto de SOC OT, ¿sí? Con lo cual todavía la orquestación, primero, la implementación de inteligencia artificial en eso, recién la veo que está empezando, y después la orquestación de eso va a ser algo que vamos a ver. Por eso lo veo como un buen ejemplo para una startup futura y para venderla, así que como negocio. Así que esa es la Bueno, respuesta. llámame. Si se te ocurre y lo vas a hacer, llámame. Ya tenés el 10% por la idea, no te preocupes, ya está, así que ya está. Juli, déjame hacerte otra pregunta. Obviamente, la IA es una gran herramienta, pero en el mundo, desde el punto de vista ofensivo, me empieza a generar una superficie de ataque mayor, o en realidad no me genera una superficie de ataque mayor, sino que en mi superficie de ataque empiezo a tener puntos donde la IA podría estar permeando que otra herramienta no podría hacerlo, ¿no? Y acá los atacantes que utilizan IA, eh, ¿qué riesgo nuevo me podría emerger por los atacantes que utilizan IA automatizando o escalando tipos de ataque? ¿Qué habría para el mundo de OT? Y a ver, hasta ahora, es decir, cuando, digamos, como la parte de defensa todavía en el mundo de vuelta, hay inteligencia artificial, cyber, la parte OT, como todavía las herramientas de prevención no están tan avanzadas, los intrusos de alguna manera hoy, los que utilizan las técnicas o herramientas, están más focalizadas en utilizar inteligencia artificial para ataques más generales a infraestructuras externas, a, no sé, justamente campañas de correo electrónico, campañas de phishing de alguna manera, ¿sí? O si lo ves a nivel de intento de explotación de ciertos componentes externos. Las redes industriales todavía de alguna manera están un poco más aisladas, ¿sí? Entonces, hoy, a ver, no hay todavía la novedad de un malware que utilice inteligencia artificial para un sistema HMI o para un SCADA. Todavía no salió, va a salir en algún momento, digamos, pero todavía no salió. Creo que hoy en día, de alguna manera, los intrusos para poder ingresar o para poder entrar a las redes industriales, usualmente tratan de entrar a través de los enlaces corporativos, a través de los enlaces cloud. Es decir, todavía los entornos industriales, la segmentación sigue siendo clave, obviamente, digamos, para tratar de seguir de alguna manera controlando ese perímetro, muchas veces ese perímetro de la red industrial hacia el exterior, que el exterior es la propia red corporativa, los entornos cloud, los distintos proveedores, ¿sí? Entonces, para mí la clave pasa por ese, como digo yo, esa frontera de alguna manera. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial que nosotros podemos poner para protegernos o las que los intrusos vayan a desarrollar, creo que van a ir más por ese lado, ¿sí? A cómo, no sé, cómo utilizar técnicas para, no sé, generar el menor ruido posible cuando hacen un, no sé, escaneo, cuando hacen un intento de acceso a alguna plataforma en particular que por ahí está pública. Creo que más va a ir por ese lado, pero todavía a ver, no tengo registros de ataques utilizando inteligencia artificial a entornos industriales de alguna manera. ¿Sí?
Perfecto. Acá cobra mucho valor, ¿no? La microsegmentación y sobre todo en los sistemas de control nuevos donde la convergencia IT-OT no te da esta separación natural que venimos con los sistemas de control tradicionales, ¿no? Entonces digo, qué gran problemática para los ISOs y también para el mundo de comunicaciones, ¿no? Porque la microsegmentación no es algo sencillo en una empresa que está corriendo, ¿no? Así Y que que en una bueno, planta, genial, que tiene Julio. área En una industrial, planta, y que tiene claro, área tal cual, ¿no? corporativa y la unión, no es simple, es complejo. Coincido. Espectacular. Bueno, gracias. Bueno, voy a hacer un par de preguntas a Jamie, así después abrimos y de paso voy a ir viendo las preguntas que nos Porque hay hizo el bastantes, hay público. 18 preguntas ahí. Sí, sí, estoy viendo, estaba viendo mientras hablaban, pero quería prestarle atención a lo que decían y no quería perderme con las preguntas. Jamie, te hago una pregunta que me resuena, ¿no? Con todo lo que vos dijiste, ¿no? Eh, Hoy se nos abre un nuevo mundo lo que es de riesgo, ¿no? Ven- venimos hablando del riesgo corporativo, del riesgo del ecosistema, como vos lo llamaste, del riesgo humano, ¿no? Son diferentes riesgos, pero digo, ahora la inteligencia artificial, el LLM, me da otra lista, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos críticos que debería considerar a nivel de riesgo o para hacer una auditoría de un LLM en un entorno industrial? O esto te lo extrapolo, ¿no? Más allá del entorno industrial, podría ser en cualquier entorno, IT, OT, lo que fuere, que utilice un LLM. ¿Qué considerarías vos como para poder chequear? Bueno, eso es un elemento bien importante porque de alguna manera hay que partir de tres elementos básicos, de tres riesgos básicos que son propios de los LLMs. Tres, para cualquier organización. Uno, el riesgo de adulación. Es decir, la inteligencia artificial nunca te va a contradecir, nunca te va a retar, nunca te va a cuestionar. Es más, cada vez que tú le preguntas o le generas un prompt, te dice, maravilloso. Esa pregunta nunca se me había ocurrido. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, el segundo riesgo se llama descarga cognitiva, que es creerle la respuesta a la inteligencia artificial de lo que nosotros le preguntamos. Recientemente, revisando un artículo, un LLM lo definieron muy bien, es un papagayo estadístico. Repite de alguna manera con unas estadísticas que tiene previamente documentadas basadas en datos. Entonces, no hay que creerle y toda respuesta que genere la inteligencia artificial hay que validarla para efectos prácticos. Y tercer elemento organizacional es que por diseño debe tener botón de apagado. Por diseño y por defecto. ¿Sí? Y resulta que hoy por hoy se abre una frontera, ahorita precisamente cuando terminé de publicar recientemente, pues en el mes de septiembre, mis pronósticos de seguridad para el año 2026. Una de las cosas que surge es el crimen sin rostro. Es decir, vamos a tener inteligencia artificial autónoma funcionando, sencillamente alguien va a ejecutar un prompt, por ejemplo, en un contexto industrial, genéreme una serie de pasos para poder entrar a una red industrial y de tal manera que pueda lanzarle el prompt a la inteligencia artificial autónoma y esa autónoma se conecta con las otras, es decir, se hace un sistema multiagente Mucha autónomo, gente. multiagente autónomo, para efectos de que eso siga trabajando detrás y el prompt se sigue ejecutando hasta que de alguna manera logre el objetivo y devuelva la respuesta. Pero para efectos prácticos no vamos a conocer nunca quién diseñó el prompt, dónde estaba y finalmente los efectos los va a tener el atacante sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, esa es una tendencia que empieza a aparecer de alguna manera en el escenario. El otro tema, de alguna manera, de alguna forma, es que cuando tú vas a desplegar inteligencia artificial en la organización, y esto lo hice recientemente precisamente con un equipo ejecutivo en Colombia, es, tiene que tener tres características. Tiene que ser ética, responsable y segura. Ética, que tiene que estar enmarcada precisamente en los contextos de las acciones que son permitidas o no por la organización. Dos, responsable, tiene que estar embebida dentro del proceso y asegurando las cosas que el proceso tiene. Y finalmente, segura, es decir,
los datos de donde estoy tomando la información, la propiedad intelectual de esos datos y las autorizaciones para poderlo usar, pues claramente están enmarcadas en una directiva que la organización tiene alrededor del tema. Entonces, así sea en cualquier contexto, en el industrial o no, esos elementos deben estar puestos sobre la mesa para efectos de poder desplegar cualquier solución de inteligencia artificial. Impresionante. Déjame, estoy viendo las preguntas del auditorio y déjame, voy a tratar de parafrasear algunas preguntas y tratar de unirlo con lo que acabas de decir, ¿no? Digo, hoy la realidad es que cuando yo quiero hacer un pentest a un IA, ¿sí? Eh, mayoría de las cosas que hay en el mercado, salvo que lo haga artesanalmente, terminan haciendo un pentest tradicional sobre una plataforma de IA. Pero lo que yo tengo con una plataforma de IA es en realidad que no puedo tener una foto, sino que es un continuo que va cambiando. Es como si yo estuviese cambiando mi aplicación varias veces al día o todos los días. Entonces es una foto que realmente no me sirve. Yo necesitaría ver una película, ¿no? Entonces acá hay varias preguntas que se asocian a eso y es, ¿cómo puedo medir? Por más que yo ya hice una medición y la realidad es que agarré mi check, mi mejor check, analicé la parte de ciberseguridad del LM que me están planteando, generé un pentest con las mejores prácticas del mercado en el momento cero, pero esto va cambiando automáticamente. ¿Cómo puedo yo en el día a día evaluar si no cambió y pasó a tener algún agujero de seguridad que yo no estoy viendo? ¿O sigue todo igual? ¿Qué consejo, herramientas? Hasta, por lo menos yo en lo personal no conseguí nadie que me venda una herramienta que esté en un monitoreo Otro online. startup, Julio. Eh, Otro, pero digo, ¿cuáles son las condiciones que debería tener o cómo debería chequearlo? O por ahí la periodicidad de decir, bueno, no, quédate tranquilo que deberías chequearlo cada tanto tiempo. ¿Hay algo en el mercado? ¿Algo se está hablando de eso? Sí, yo solamente hago un comentario alrededor de, porque esa pregunta ha sido reiterativa en muchos de los escenarios donde he estado recientemente. Y la pregunta, digamos, una primera aproximación es, ¿el pen testing o el penetration testing que nosotros conocemos técnicamente como funciona hoy? Como dirían los gringos, not anymore, ¿sí? Porque finalmente sigue siendo una foto. Y la foto de lo que es conocido. Entonces, una cosa bien importante es entender que cuando hacemos pentesting es de lo conocido, es decir, de las vulnerabilidades recientes publicadas que tú no has parchado. Punto. Y los resultados te dicen si son altos, medios o bajos, pero de esas vulnerabilidades conocidas. ¿Cuál es el ejercicio que se está haciendo hoy por hoy? Que ya está, he visto un par ¿cómo se llama?, de implementaciones. Es crear un sandbox. Dentro del sandbox, colocar un agente de inteligencia artificial entrenado de manera adversarial, es decir, entrenado solo para generar ataques. Y dentro de ese sandbox, poner al equipo azul y al equipo rojo a trabajar para que se enfrenten directamente a qué? Al agente de inteligencia artificial maligno. Entonces, tienes dos retos en ese sandbox. Uno, que el equipo rojo logre identificar o anticipar a la gente de inteligencia artificial. Y dos, tienes al equipo azul tratando de identificarlo. Entonces, la única manera para mantener caliente, de alguna manera, las defensas tuyas, buscar dentro de sandbox, ¿sí? Como decía alguien, a tu depredador. La única manera de mantenerlo calientico y mantenerlo al día es con el depredador dentro del agua, ¿sí? Y el agua es tener un sandbox. Dentro del sandbox, colocar a la gente entrenado de manera adversarial y colocar a los dos equipos a trabajar, porque en la medida en que el equipo rojo descubra a la inteligencia artificial, tienes información clave, es decir, fallas de manera inteligente. Y dos, el equipo azul, si lo logra identificar al equipo rojo, significa que tienes más información acerca de las técnicas que está utilizando el malo para mejorar sus cosas. Entonces tienes doble información. Uno, cómo lo está haciendo mejor el atacante y dos, cómo los atacantes mejoran sus técnicas. Espectacular. Muy buena la respuesta. Así que muchas gracias. Bueno, yo estoy viendo las preguntas. Voy a tratar por una cuestión de tiempo, y esto hagamos una mesa redonda. Yo les tiro la pregunta y por favor ustedes, el que quiera contestarlo o que quiera complementar, siéntanse libres.
Eh, una de las preguntas es, ¿cómo se debe gestionar la información privada de la empresa con inteligencia artificial, pero tal que la inteligencia artificial no transgreda los derechos de autor? Esa para Por Jamie, me favor. parece. Me parece sensacional la pregunta porque precisamente en estos días estoy en un curso con abogados, en una maestría en Derecho Digital. Y precisamente una damita, una abogada, llegó y me hizo una pregunta. Les voy a colocar rápidamente el caso, que es algo semejante a eso. Resulta que la organización tiene, es una entidad bancaria, personas que se retiraron de la compañía, es decir, se retiraron como clientes, pero la información quedó. Digamos que cuando se hizo la autorización de protección de datos, se hizo para efectos de eso que estaba ahí, pero no para uso de inteligencia artificial. Resulta que la organización necesita esa información para analizarla con la inteligencia artificial de tal manera que pueda tener o encontrar de alguna forma por qué se fueron y analizar el comportamiento de por qué se fueron esos clientes. Entonces, el dilema estaba desde el punto de vista legal en que el área legal decía, eso no se puede usar porque no pedimos la autorización para que lo procesáramos con inteligencia artificial. Y el otro lado estaba el negocio diciendo, pero oiga, si no miramos esa información, pues tampoco vamos a entender de alguna manera por qué se fueron. Entonces, estamos en un abrazo mortal. Entonces la chica llega y me dice, es en clase y me dice, oiga, Jamie, ¿qué hago? Le dije yo, le hice las preguntas, ¿lo necesita el negocio? Me dice, pues por supuesto. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que habilitar el negocio. Imagínense el mismo escenario en el tema del contexto industrial, exactamente igual. Y le pregunté, ¿y cómo harías tú si necesitaras esa información para habilitar el negocio? Y ella misma dio la respuesta, pues, Jamie, lo anonimizo y ya. Es decir, le quito todos los datos que son relevantes, por ejemplo, acá, que el nombre, que la dirección, que el teléfono, todo eso, y le entrego la información y que lo procesa la inteligencia artificial. Le dije, ahí tienes tu respuesta. Es decir, seguimos protegiendo lo que es propio, respetando los derechos de las personas y particularmente en el tema de propiedad intelectual, pues sigue siendo hasta circunscrito ¿a qué? A la organización porque es el know-how de la organización. Entonces, esa implementación cuando se va a hacer de la inteligencia artificial no debe hacerse para efectos de que esa información no se vaya para otros lados dentro de un contexto cerrado, es decir, dentro de la empresa con un agente entrenado exclusivamente para la empresa, pero no conectado hacia afuera. Entonces, digamos, resuelves dos cosas al mismo tiempo. Uno, el uso de la información que tienes, anonimizando lo que haya que anonimizar, y dos, protegiendo de alguna manera la propiedad intelectual o el que se genera en la organización al interior. Espectacular. Y ahí era mucho de lo que hablaba Ariel, ¿no? De cómo definir el gobierno y todo esto debería estar predefinido al empezar una implementación, ¿no? Y te complemento una cosa. Bueno, acá tengo otra pregunta. Sí, Ari. No, te complemento una cosa. ¿Qué está pasando? Salgo del mundo T, me voy al mundo digital, pero tiene que ver con esto, ¿no? En el mundo digital se está hablando de la identidad soberana. ¿Está bien? Estamos trabajando nosotros en construirla y demás en varios países de Latinoamérica. ¿Y qué habla? Ejemplo, cuando vos vas a un banco y querés dar de alta en un banco por un canal digital, te piden determinados datos. Que vos seas vos, validado con un root of trust local, tu foto, tu fecha de nacimiento, datos personales, domicilio y demás. Ahora, cuando vos te querés dar de alta en una plataforma de juego, lo único que le necesitan ellos es tu fecha de nacimiento. Porque lo único que les interesa a ellos es saber que vos sos mayor de edad. Es la única regulación que les pide. Cuando vos vas a pedir un crédito bancario, lo único que necesitan es que tu DNI no esté asociado a alguna lista o alguna plataforma. Entonces, ¿qué habla de esta identidad soberana? Mucho sentido con lo que decía Jamie. No importa quién soy yo, lo que importa es qué estoy dispuesto a entregarle a la otra parte. ¿Está bien? Y después, si sabe que soy yo, algunos es necesario y otros no, no tanto. Pero ya en el mundo digital se está hablando de esa identidad soberana que corra por cuenta de la persona propia y que él dé la información que necesita, nada más. No hace falta dar todo. Ya se está achicando la brecha de la cantidad de información que se da. Nada, quería complementar con eso. Perfecto. No, espectacular, perfecto. Me quedó muy claro. Acá hay una pregunta que creo que va para la inteligencia artificial
de todo lo que vemos en el día a día, ¿no? Pero dice, confiar demasiado en la inteligencia artificial para ciberseguridad puede hacer que se descuide el juicio humano y la supervisión crítica. ¿Cómo lo ven? Ahí si querés, yo arranco con esa, pues está buena. Así que ahí la gran pregunta es, ¿hasta cuánto confiamos imagínense de lo mismo? Hoy, digamos, tenemos, digamos, hay algo importante, yo siempre claro, que es cuando supongamos que estamos trabajando en un Security Operation Center en nuestra organización y lo utilizamos para mirar nuestra red para saber lo que está pasando. Nuestro objetivo es tratar de detectar intentos de intrusión o detectar la intrusión lo antes posible para poder frenarla. Ese es el objetivo que tenemos real. Obviamente todo eso necesitamos, como recién decíamos, tecnología que es la que estuvo detrás, el log sale de determinado lugar de lo que pasó, llega a una determinada plataforma, un agente lo levanta, lo envía a un correlador correlación de eventos, el correlador de eventos lo levanta, lo parsea, lo evalúa, muestra una alerta de un determinado nivel, dice, si pasó esto, sobre el caso de eso, me lo muestra en amarillo, en rojo, hay alguien humano ahí que lo mira, le presta atención, le hace un poco de clic y dice, acá hay una alerta, lo levanta, entonces hoy por ahí dependemos, hoy lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial de alguna manera asiste al humano, nos asiste a nosotros. Eso es lo que de alguna manera hoy estamos viendo. Es decir, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos mejore y nos resuelva el caso. En vez de que la persona esté mirando, bueno, nos da la información. La pregunta ahí que surge relacionada con esta es, bueno, ¿eso que está es real? ¿Nos estamos perdiendo de algo? Si el intruso hace otra actividad y no la veo por ahí, o sea, confío 100% en lo que está pasando. Entonces, si me preguntás, mi respuesta es, yo creo que la inteligencia artificial la podemos utilizar para que nos ayude en ese componente, pero sí todavía, digamos, no tiene el nivel por ahí de madurez eh, para poder resolver ciertos tipos, sobre todo cuando llegamos a la parte de bloqueos o acciones donde hay que realizar alguna acción de un bloqueo predeterminado o de alguna acción predeterminada, todavía creo que la parte humana es necesaria para esa acción en particular. Obviamente depende del nivel de riesgo, ¿sí? Vamos en concreto, si yo tengo una máquina donde tengo una solución de DDR que tiene inteligencia artificial y detecta un malware, detecta un binario que se está ejecutando y lo más probable es que yo configure eso para que esa máquina bloquee de alguna manera a ese troyano internamente. El riesgo que tengo está muy acotado, está muy acotado. Ahora, si esa máquina es nuestra SCADA, ¿sí? Y está corriendo, fíjense, y ahora por eso vamos a la parte industrial, es los componentes que tengo corriendo en un entorno industrial, los sistemas operativos que utilizamos son Windows, Linux, ¿sí? Algunos customizados y cada binario que corre en los sistemas industriales está súper evaluado, súper analizado, súper controlado, súper monitoreado. De hecho, recién tenemos versiones especiales de antivirus, versiones especiales de software específicos. Entonces, cada cosa que corre adentro es como que da un cierto, de alguna manera, control de lo que estamos corriendo. Yo creo que la inteligencia artificial, vuelvo a repetir, nos puede ayudar a nivel humano para ayudarnos a, digamos, detectar patrones o cosas raras, pero todavía creo que hace falta ese clic humano para poder validar y dar esa respuesta. Sí, esa es mi visión de alguna manera. Creo que en un futuro esa automatización de la respuesta y todo puede llegar a por ahí niveles más técnicos, donde no tengamos una afectación crítica. ¿Sí? Obviamente hay muchos ataques donde uno dice, bueno, a propósito, lanzo un escaneo masivo, no sé, de un lugar, de un rango de IPs, donde hago un spoofing de las IPs origen para que la compañía de destino piense que viene de otro lado, entonces le hace un bloqueo de esas IPs y ese del otro lado tiene la misma herramienta, me bloquea las otras IPs, se bloquean las dos compañías, no se puede intercambiar mails, todo eso en la teoría existe, ¿sí? O en alguna prueba de laboratorio, en el proof of concept, pero la realidad es que llevado a la vida real es más complejo. Por eso los bloqueos hoy tratan de ser lo más, digamos, controlados posibles y la automatización llega hasta un nivel más técnico. Cuando hay un nivel de riesgo más alto, bueno, ahí entra algo humano. Esa es como una respuesta final. Excelente, me acabas de contestar como 5 preguntas que tenía en solo una respuesta. Una, Bueno, perfecto. estuviste genial. Eh, déjame que te voy a hacer una repregunta o una pregunta adicional para terminar de poder contestar las 5 preguntas y ser justo, ¿no? Acá lo que preguntan es, ¿dónde, desde la experiencia de ustedes, aplicarían primero inteligencia artificial en un sistema de control OT para una empresa de hidrocarburo o para cualquier empresa? Obviamente en el centro de operaciones, en el SCADA,
eh, eh, o en la logística, dependiendo de que sea el negocio, eh, en la telemetría. ¿Dónde creen que primero se podría implementar inteligencia artificial para que el retorno de valor sea alto con riesgo bajo? Te mezclé todo, sé que te gustan las finanzas, así que te mezclé Sí, una... sí. A ver, es una respuesta que da para un proyecto de consultoría, yo diría. Pero por supuesto, yo quiero complementar, para que hable Julio, completar algo sobre este pedazo, este tema. Sí, sí, a ver, está muy buena la pregunta, Leo. Es decir, ahí vos hablaste de inteligencia artificial en general, por un lado, acá estamos con el panel de lo que es la parte de ciberseguridad. Es decir, si vemos los distintos componentes, a ver, si nos vamos a un nivel más abstracto todavía, en todo lo que es el mundo OT existe el concepto de lo que se llama gemelos digitales, ¿sí? Que básicamente es la estructura que yo tengo o el componente industrial que tengo, desde una planta hasta algo muy chiquitito yo puedo armar como una especie de modelo, lo que se llama gemelo digital, de forma digital, donde yo puedo trabajar, operarlo, hacer ciertas actividades de varias soluciones para ese proceso. Si yo quiero trabajar con inteligencia artificial sobre un modelo digital, puedo hacer ciertos temas, puedo hacer simulaciones sobre ese gemelo digital, puedo hacer pruebas, puedo hacer ciertos esquemas. Creo que las herramientas hoy están empezando a apuntar a esa línea, ¿sí? Para decir, probarlo en un gemelo digital antes de probarlo en un entorno real de alguna manera, ¿sí? Lo que es la inteligencia artificial. Y después, si le hicieron un doble clic o una abstracción a la pregunta, es tenemos el PLC, el componente, digamos, el SCADA, todo el proceso industrial completo, el centro de monitoreo, si lo viéramos así más en general, y yo creo que la inteligencia artificial, en lo que es aspecto de ciberseguridad, de vuelta, va donde tenemos grandes volúmenes de datos, ¿sí? Probablemente en un componente chiquitito no tenga mucho volumen de datos, ¿sí? En un centro de control voy a tener una visión más grande, tal vez yo arrancaría por ahí para tener un poco más de feedback o de información de lo que está pasando, pero volvemos a lo mismo. Más que crear herramientas, yo creo que lo que nosotros en la condición en la que estamos es utilizar las herramientas que nos dan los proveedores, utilizar los componentes de inteligencia artificial que tengan para adaptarlos a nuestra organización. Yo creo que la cosa más va por ahí, excepto que somos una gran compañía y tengamos un área de Research and Development donde podamos hacer un proyecto y el día de mañana sacar un spin-off, una compañía, digamos, que brinde eso. Pero si no apuntar a donde haya grandes volúmenes de datos. Esa es la idea. Adelante, Jamie, para tu lado. Espectacular. Jamie, Bueno, complementando esto, además mirándolo desde el equipo ejecutivo, desde la junta directiva, porque ahí es donde se aprueban los recursos, ¿sí? Ahí, en ese punto. Lo primero hay que entender el concepto de apetito de riesgo. Es decir, cuál es el apetito de riesgo cibernético empresarial que la organización está dispuesto a tener. Es decir, hasta dónde, diría un amigo mío, voy a estirar el caucho. Es decir, mis capacidades me permiten que aceptar y amortiguar un golpe en ciberseguridad industrial. ¿Sí? Eso es lo primero, entender ese apetito de riesgo y la tolerancia asociada precisamente con las capacidades que tengo yo hoy. Eso me debe llevar efectivamente a lo que Julio estaba hablando ahorita, los gemelos digitales, que he leído el entorno de tecnologías específicas son tecnologías de engaño, ¿sí? Que son los famosos deception technologies, ¿sí? O también las famosas tecnologías de blanco móvil que me permiten que entender cómo funciona la dinámica, ¿sí? Del atacante sobre ese gemelo digital que es técnicamente puede ser ¿cómo se llama? Un señuelo muy bien montado, articulado con inteligencia artificial y particularmente dónde debería de alguna manera comenzar a mirar. Ni siquiera afuera y adentro, porque tenemos que mirar que estamos ahora en un ecosistema. Entonces, ¿dónde empiezan a aparecer las amenazas? Pues en el perímetro. ¿Sí? En el famoso perímetro, entre el cruce entre IT y OT. El gemelo debe mirar ahí y ahí, construido el señuelo, basado en un gemelo digital, podemos comenzar a identificar y a conectar muchas cosas que están pasando y que pasan de un mundo a otro. Entonces, de alguna manera, ese ejercicio conectado entre apetito de riesgo, tecnología de engaño y entenderse en un ecosistema es lo que nos permite de alguna manera enfrentar el nuevo reto que tenemos con inteligencia artificial. impresionante. Eh, les voy a cambiar un poquito, ¿no? Voy a hacer una pregunta para que la contesten ustedes, eh, muy asociada, muy técnico, de cómo detectar con inteligencia artificial el tráfico
de comunicaciones o el tráfico en los sistemas de control que puede haber dentro de un sistema, ¿no? De una plataforma. Se los dejo para que lo respondan. ¿Cómo lo podemos ver o cómo se puede utilizar inteligencia artificial? Imagino que debe venir por el lado de cómo implementar una sonda y cómo leerla y llevarla al SOC, pero bueno, nada, les dejo esa consulta rápida, así cerramos con todas las preguntas técnicas que venían de este tema. Si quieren, arranco yo, después lo dejo hacer a Ariel, Jamie. Es decir, digamos, todo lo que sea, vuelvo a repetir, grandes volúmenes de datos, cuando implementamos una sonda, particularmente en la parte industrial, una sonda con alguna solución, lo primero que hace la sonda, obviamente, es no invasiva. No invasiva significa no genera, sino lo que hace es levanta tráfico para detectar qué es lo que está pasando por la red. Al levantar ese tráfico, obviamente detectamos todo lo que pasa en todos los componentes, PLC, HMI, componente 1, componente 2, escada, base de datos, historia. Entonces, todo lo que va dando vuelta empieza a levantar toda la data que tengo, ¿sí? Ahí, obviamente, lo primero que va a surgir, si estamos analizando una planta, va a surgir mucha información o muchos temas de misconfiguration, ¿sí? Es decir, algo que alguien conectó alguna vez y que tira mucho tráfico todo el tiempo, o alguien que no, pensé que esto hacía no sé, hacía una consulta cada 10 segundos y la hace cada 10 milisegundos. Entonces, tenemos todo el tiempo un volumen de tráfico masivo. Entonces, yo creo que las herramientas, cuando uno empieza a mirar lo que pasa en la red, en las redes industriales, el que primero le saca mayor provecho es el área más de automación, de alguna manera, porque es, bueno, a ver, las soluciones que tengo, qué es lo que está realmente pasando en mi red. De ahí puedo levantar mucha info, ¿sí? Ya cuando entramos nosotros desde el punto de vista de ciberseguridad es, yo quiero detectar eso para detectar lo que es normal, ¿sí? Che, es normal que determinado componente envíe todo el tiempo este paquete o que desde mi escada haya un puleo de, no sé, a los 50 componentes de dedo cargados cada, no sé, 100 milisegundos un pedido de información, o es un escaneo que alguien está haciendo desde ese lugar. O sea, ¿cómo hago para diferenciar eso? ¿Sí? Usualmente ahí sí podemos utilizar bueno, lo mismo, las herramientas de inteligencia artificial de esas ondas, no tanto las ondas en sí, sino del colector por donde recibo información, me permite, digamos, poder hacer ese análisis para detectar esos patrones. Siempre lo que sea volúmenes grandes, volúmenes de datos y tráfico que tenemos como tráfico de red, si tenemos, podemos detectar algún patrón, nos permite incluso detectar el patrón normal y después si hay algo extraño, poder detectar eso algo extraño. Esa es la idea. De hecho, en algunas investigaciones de incidentes que ha habido, cuando hay una sonda, la sonda por ahí está monitoreando lo normal, que lo normal es un caos, para ponerlo entre comillas, digamos, es un componente de un lado, pero eso es normal. Ahora, cuando alguien se sienta en un componente y lanza un ataque de ransomware o lanza, ese ataque de ransomware que lanza, como empieza a hacer, supongamos, un escaneo de puertos a nivel, digamos, Microsoft, automáticamente se genera otro volumen de tráfico totalmente distinto que era anómalo de lo que normalmente pasa. Y ahí es donde la inteligencia artificial lo detecta como algo anómalo y extraño, ¿sí? Eso es para mí el gran diferencial, es mapeo lo que tengo y en base a eso, en cuanto detecto algo extraño, levanta la mano, sin saber que parece un ataque de ransomware y lo que está pasando en la red. Sí, sin tener otro, pero sí me ayuda en ese componente analizando el volumen y el análisis de tráfico que tenemos. ¿Sí? Y perdón, no, Julio, complemento. Y lo ato con algo que dijiste vos, ¿no? Que fue el principio del deep learning, ¿no? O sea, una vez que vos tenés que entender tus datos, segmentarlos, tenés que poder, esa sensibilidad, no te la va a dar IA. Eso te lo va a dar un analista, un operador, un experto en ese tipo de análisis. Y el resultado del trabajo de la persona sí puede automatizarse por medio de IA o una hiperautomatización con alguna otra herramienta, pero primero tenés que conocer. Y ese relevamiento, ese conocimiento y demás, por eso que yo a mí siempre me gusta decir, ¿no? Que la IA no viene a reemplazar a nadie, sino que viene a potenciar a las personas. Y es un mito que hay que empezar a destruir en las organizaciones porque es malo. La IA no viene a reemplazar a nadie, viene a potenciar los excelentes profesionales y recursos que hoy tienen las organizaciones. Es un facilitador, no es un reemplazo de nadie. Nada, Nos va a dar más trabajo, Ariel. no va a dar Todos más nosotros, trabajo. todos los que estamos acá nos va a dar mucho más trabajo la IA. Por lo menos a los Totalmente. 150 que estamos acá nos va a dar más trabajo. Total. Bueno, yo quisiera solamente complementar un pedacito con la respuesta. Es, primero, yo generalmente uno tiene que entender la IA, la podemos entender como una herramienta, un martillo. Usted mira para qué usa el martillo, ¿sí? Por eso hablamos del uso dual que tenemos de la herramienta. Dos, cuando tenemos grandes volúmenes de datos,
particularmente yo he venido haciendo muchos experimentos con algoritmos en Machine Learning no supervisados. ¿Por qué me gustan tanto esos algoritmos? Porque comienzan a encajar lo conocido en las cajas que ellos ya tienen definidos. Chac, 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 ya. Y al final, lo que no lograron enchufar en alguna caja que estaba definida, lo ponen en un segmento que se llama anomalías. Esas son las de todo el interés que uno debe tener precisamente para poder entender qué está pasando en la red. Las otras ya son conocidas. Esas anomalías son las que hacen la diferencia precisamente para poder entender de que algo no está bien. Y desde ahí construir efectivamente cómo es que se retan las defensas actuales para efectos de poder entender qué está pasando en el perímetro. Impresionante. Déjenme hacer, así vamos cerrando por el horario. Hay dos preguntas que vienen medio asociadas con lo que estábamos hablando y que podemos hacer algún hilo conductor, más o menos. Pero una es una consulta, y acá consultan, ¿la inteligencia artificial generativa debería bloquearse completamente en las organizaciones o solo deberíamos restringir la subida de información? ¿Qué opinan? Es una muy buena pregunta. La inteligencia artificial generativa, en realidad, digamos, nosotros de vuelta usamos herramientas que tienen o que utilizan inteligencia artificial generativa. Entonces, ahí lo mismo. Para mí la clave está en cómo usamos esa inteligencia artificial generativa y para qué. Por lo que entiendo, por subida de información, imagino están hablando por ahí, no sé, de alguna herramienta, no sé, tipo Copilot que puedan tener, o Gemini, alguna dentro que pueda subir información hacia afuera en ese esquema, ¿sí? Pueden ir por Básicamente, ejemplo. y no está, lo traduzco en, ok, todo el mundo dice que tiene herramientas del LLM, todas las plataformas te traen una herramienta Ujú. del LLM, y todos los usuarios estamos muy tentados a subir y que nos devuelva algo y irnos a tomar una cerveza y no tardar 2 horas en un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Y esto es un poco también de gobierno y demás, es cuál es la posición que debería tomar. ¿Se bloquean todos los accesos a LLM de diferentes plataformas en función de no exponer información, que por ahí estoy exponiendo información de la compañía que creo que no es sensible, pero al final del camino termina siendo sensible porque estoy ayudando a entrenar a un modelo con información productiva que por ahí no debería, ¿no? Entonces, digo, es más de gobierno, por ahí no es tanto de UTI, es más en general, eh, pero ¿cuál sería, o qué recomiendan ustedes que deberían hacer las organizaciones? ¿Bloquear el acceso, e ir homologando y viendo de a una cuál es la plataforma que se deja subir información o utilizar algún otro método? No sé si Ariel quiera contestar primero y después si quiere yo contesto porque es un tema de gobernanza, Eh, clarísimo. eh, Sí. Ariel Dale, a Gobierno. ver, es gobierno 100%, Leo, en mi opinión, 100%. Y es una decisión de la organización también. A ver, hay organizaciones que hoy están bloqueando todos los puertos para acceder a los distintos LLM, pero están haciendo acuerdos con algunos, porque cuando vos firmás un acuerdo con una, no sé, OpenAI, ChatGPT, ¿no? Por nombrar alguno, te arman como un tenant propio, donde toda la propiedad intelectual no sale de tu tenant. O sea, lo usa para el algoritmo de tu organización y no para retroalimentar el algoritmo público de De acceso ellos. público. Entonces, por eso que tenés que pagarlo, ¿no? Ah, pero por supuesto. Y esto tiene que ver con lo que decía Jamie hace un rato, ¿no? Que hasta dónde quiere sufrir una organización es una decisión de gobierno. ¿Lo querés dejar abierto? Y bueno, alguien va a subir algo que no debe para hacer una pregunta y mejorar un correo a un directivo. Y bueno, el adjunto va a ir a internet y va a ir a este motor y la respuesta también va a ir al motor. Si no querés que eso pase, tenés que tener tu tenant propio o tu LLM propio, que es más caro, ¿no? Yo quisiera complementar porque precisamente es como tener como una lista de chequeo, ¿sí? Para poder tener claro cómo se monta uno en este tema. Entonces, les voy a comentar de hecho de un listado como un decálogo para no olvidar en el tema de inteligencia artificial. Varias cosas. Primero, comprensión y monitoreo. ¿Cómo funciona la IA? ¿Cómo se usa en la empresa?
y si existe un inventario de esos motores que están ahí. 2, los datos de entrenamiento cumplen con las leyes de privacidad, están protegiendo los datos sensibles. 3, se tiene una preparación para brechas, el protocolo probado para poder contener cuando algo no sale bien. Ojo, tenemos claridad acerca de los sesgos y la explicabilidad de los modelos, se auditan regularmente. ¿Qué pruebas y validaciones se tienen alrededor de los modelos y buscar esas validaciones independientes? El tema de la supervisión humana, que no hay respuesta y más frente a temas críticos que no sean validados previamente por los humanos cuando salgan las respuestas de inteligencia artificial. El otro tema es transparencia, finalmente, tanto para los clientes como para los inversores del uso y de los resultados de inteligencia artificial. Los planes de continuidad cuando algo no sale bien en caso de fallos. El tema de la gobernanza que estaba hablando ahorita Ariel, ¿sí? Supervisado por un comité dentro de la organización. Y algo muy importante de lo que poco se habla y que ya empezó a dar sus primeros pasos, que es el seguro cibernético extendido para daños y afectaciones a terceros por fallos de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, digámoslo que esos elementos como para no perdernos en el mapa de que la inteligencia artificial como ese nuevo componente, pues se debe integrar al ecosistema de la mejor forma para que articule y genere la promesa de valor que tanto esperamos. Excelente, pero muy claro. Bueno, ya estamos en horario, estamos pasados un minuto. Para mí realmente fue un placer poder estar con ustedes, aprender de ustedes. Creo que las preguntas fueron muy buenas. Espero y pasamos por las más de 20 preguntas que nos hicieron. Así que creo que entre las presentaciones y lo que fuimos hablando, hemos abarcado a todas las consultas. Si quedase alguna más, por favor, háganla y después vamos a ver cómo la responderemos. Así que de mi parte, agradecido, muchas gracias. Ahí le cedo la palabra a Pablo para poder hacer el cierre. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Leonardo. También gracias a todos los panelistas. Excelente, excelente el panel que se armó. Eh, También quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron participando, sobre todo a los que estamos en horario del Atlántico de Sudamérica, que estamos en pleno horario de almuerzo, así que les agradezco el interés y que se haya mantenido la participación así tan alta. Eh, Nada más, agradecerles entonces nuevamente a todos los panelistas, agradecerle también a Verónica Ferreira, nuestra persona de capacitación, que es la que organiza toda la logística y la que hace que esto pueda suceder. Y bueno, los esperamos en una próxima charla o panel organizado por el Comité de Ciberseguridad Industrial. Muchas gracias, que tengan buenas tardes, nos vemos. Muchas Muchas gracias. gracias Hasta a todos, ¿eh? luego. Hasta Muchas luego. Feliz gracias. día para Gracias, todos. hasta Gracias. luego. Chao.